¿Y si te dijera que tu dolor no es un simple defecto químico que debe ser corregido con pastillas, sino una manifestación del espíritu intentando comunicarse contigo? Imagina por un momento a María, una mujer de 42 años que durante toda su vida adulta había experimentado episodios de profunda melancolía. Los médicos la diagnosticaron con depresión crónica y le recetaron antidepresivos, pero algo en su interior le decía que había algo más. Una noche, tras un ataque de ansiedad particularmente intenso, María tuvo un sueño vívido. Se encontraba en un laberinto oscuro y, en el centro, una figura luminosa la esperaba. Al despertar, sintió una extraña claridad, como si ese sueño fuera más real que su vida cotidiana. Lo que María no sabía es que acababa de experimentar lo que Carl Gustav Jung llamaría un encuentro con el sí mismo, el arquetipo central del inconsciente colectivo. Su dolor no era vacío, era el espíritu gritando desde adentro. En el mundo actual, dominado por una visión científico-materialista, hemos perdido la capacidad de escuchar estos mensajes. La psiquiatría contemporánea categoriza tus emociones intensas como trastornos, como fallas en la maquinaria neurológica. Te dicen que tus visiones son alucinaciones, que tus intuiciones son fantasías y que tus sueños son simplemente desechos neuronales. Jung, sin embargo, sabía algo diferente, algo que la medicina moderna prefiere ignorar, porque no encaja en sus pulcros diagramas y sus estudios doble ciego. Jung comprendió que el alma humana es un territorio sagrado, un campo de batalla donde fuerzas primordiales luchan por expresarse. La depresión, según Jung, no es simplemente un desequilibrio químico, es un llamado del alma, una invitación a descender a las profundidades de nuestro ser para recuperar partes perdidas de nosotros mismos. En sus propias palabras, la depresión no es un fracaso en la adaptación a la realidad externa, sino un intento del alma de adaptarse a sus propias realidades internas. ¿Cuántas veces te han dicho que tu tristeza es irracional, que deberías superarla o ser más positivo? La sabiduría junguiana nos enseña lo contrario. Deberíamos honrar esa tristeza como un oráculo que nos guía hacia nuestras verdades más profundas. Jung experimentó esto en carne propia. Tras su ruptura con Freud en 1913, atravesó lo que él mismo llamó su confrontación con el inconsciente. Durante este periodo, que duró hasta 1918, Jung temió estar al borde de la psicosis. Sin embargo, en lugar de medicar este estado, decidió sumergirse en él. Cada día anotaba meticulosamente sus visiones, sueños y fantasías en los diarios que posteriormente conformarían el Libro Rojo. Lo que la psiquiatría moderna habría diagnosticado como un episodio psicótico, para Jung fue el viaje iniciático que fundamentó toda su psicología analítica posterior. No escapó de su oscuridad, la atravesó conscientemente. Este es el conocimiento prohibido que la ciencia moderna prefiere ignorar, que el sufrimiento psíquico tiene significado, propósito y valor, que tus momentos más oscuros no son aberraciones que deben ser eliminadas, sino portales hacia dimensiones más profundas de tu ser. Jung lo expresó claramente: no hay nacimiento de la conciencia sin dolor. En una era donde se busca la felicidad como un producto de consumo y el bienestar como un estado permanente, recordar esta verdad es revolucionario. La ansiedad que sientes al despertar por la mañana, ese nudo en el estómago cuando piensas en tu futuro, esa sensación de vacío existencial en medio de la abundancia material. Todo eso son mensajes cifrados de tu psique. Jung desarrolló métodos para decodificar estos mensajes,
para establecer un diálogo consciente con las fuerzas inconscientes que determinan nuestro destino. La imaginación activa, la interpretación de sueños, el trabajo con símbolos. Todas estas prácticas junguianas son tecnologías del alma diseñadas para restaurar la conexión perdida entre la conciencia y el inconsciente. Pensemos en otro caso real. Carlos, un ejecutivo exitoso de 38 años, comenzó a experimentar ataques de pánico después de recibir un importante ascenso en su trabajo. La medicina convencional le diagnosticó un trastorno de ansiedad generalizada y le recetó ansiolíticos. Sin embargo, durante una sesión de terapia junguiana, Carlos recordó un sueño recurrente. Estaba en una gran oficina corporativa, pero debajo de su escritorio había una trampa que llevaba a un sótano donde un niño pequeño lloraba encerrado. Este sueño revelaba lo que Jung llamaría la sombra, esa parte de nosotros mismos que hemos reprimido para adaptarnos a las expectativas sociales. El niño llorando era la parte vulnerable, creativa y auténtica de Carlos, que había sido sacrificada en el altar del éxito profesional. Sus ataques de pánico no eran una disfunción, eran un intento desesperado de su psique por recuperar el equilibrio. Lo que estás a punto de descubrir no se enseña en universidades, pero vive en ti desde que naciste. Jung no inventó los arquetipos. Simplemente les dio nombre a patrones universales que han existido en la psique humana desde los albores de la conciencia. El arquetipo de la sombra, el anima animus, el viejo sabio, la gran madre, el sí mismo. Estas son las fuerzas primordiales que operan en tu inconsciente, moldeando tus percepciones, emociones y comportamientos sin que te des cuenta. La sombra, por ejemplo, es el repositorio de todo lo que has negado, reprimido y rechazado en ti mismo. Aquellas cualidades que consideras inaceptables, vergonzosas o peligrosas. Pero Jung nos enseñó que intentar eliminar la sombra es un esfuerzo fútil que solo incrementa su poder sobre nosotros. Cuanto más niegas tu sombra, decía, más oscura se vuelve. La integración de la sombra es un proceso doloroso porque implica reconocer aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Sin embargo, es precisamente este dolor el que nos conduce hacia la totalidad. Ana, una profesora universitaria de 45 años, siempre se había considerado una persona racional, controlada y altamente ética. Sin embargo, comenzó a tener sueños perturbadores en los que se veía a sí misma cometiendo actos violentos contra sus colegas. Estos sueños la aterrorizaban y la hacían cuestionarse su salud mental. Desde una perspectiva junguiana, estos sueños no eran señales de locura inminente, sino manifestaciones de su sombra buscando reconocimiento. Ana había reprimido durante tanto tiempo sus impulsos agresivos, su ambición y su deseo de poder, que estas energías encontraron una vía de expresión a través de sus sueños. Al reconocer y aceptar estos aspectos oscuros de su personalidad, Ana no se convirtió en una persona violenta. Por el contrario, encontró una nueva fuente de vitalidad y autenticidad. Jung no hablaba de Dios como una figura externa. Hablaba de un arquetipo sagrado que habita tu inconsciente. El sí mismo, Selbst, como lo llamó Jung, es el arquetipo central que representa la totalidad de la psique, tanto consciente como inconsciente. Es la imagen de Dios en el alma humana, el centro organizador de nuestra personalidad. Cuando experimentamos el sí mismo en sueños o visiones, a menudo aparece como una figura luminosa, un anciano sabio, un niño divino, un círculo perfecto, mandala, o una luz brillante. El encuentro con el sí mismo puede ser aterrador porque confronta nuestro ego con algo infinitamente más grande y poderoso. Sin embargo,
es también profundamente transformador. Ricardo, un artista de 50 años, atravesaba una crisis creativa que lo había sumido en una profunda depresión. Durante una sesión de imaginación activa, una técnica junguiana para dialogar con el inconsciente, visualizó una antigua fuente en el centro de un jardín abandonado. De la fuente emergió una figura andrógina que le dijo: «No buscas la inspiración te busca a ti». Esta figura era una manifestación del sí mismo, recordándole a Ricardo que la creatividad auténtica no proviene del ego, sino de las profundidades del inconsciente colectivo. Después de esta experiencia, Ricardo cambió radicalmente su enfoque artístico, abandonando el control obsesivo sobre su proceso creativo y abriéndose a las imágenes que emergían espontáneamente de su interior. Su depresión se transformó en un período de intensa productividad y renovación espiritual. La psicología junguiana nos ofrece un mapa para navegar por estos territorios inexplorados de la psique. Un mapa que la ciencia moderna, con su obsesión por lo medible y cuantificable, ha dejado de lado. Para Jung, los sueños no son residuos aleatorios de la actividad cerebral durante el sueño. Son mensajes del inconsciente, expresados en el lenguaje simbólico del alma. Aprender a decodificar este lenguaje es una de las tareas fundamentales del proceso de individuación. La individuación es el concepto central de la psicología junguiana. Es el proceso a través del cual una persona se convierte en un individuo psicológico, es decir, en una unidad separada e indivisible. No es un estado que se alcanza de una vez por todas, sino un camino continuo de autodescubrimiento y autorrealización. Como dijo Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Sin embargo, este privilegio conlleva un precio, el dolor de enfrentarse a las verdades incómodas sobre nosotros mismos, el desafío de integrar los aspectos contradictorios de nuestra personalidad, la soledad de seguir un camino que pocos comprenden. Laura, una mujer de 60 años, había dedicado toda su vida a cuidar de los demás, primero de sus hijos, luego de sus padres ancianos y finalmente de sus nietos. Nunca se había permitido explorar sus propios deseos e intereses. Cuando sus últimas responsabilidades de cuidado terminaron, cayó en lo que parecía ser una depresión. Sin embargo, su terapeuta junguiano identificó este estado como lo que Jung llamaría la crisis de la mitad de la vida, aunque en su caso ocurriera más tarde. Esta crisis, lejos de ser un trastorno, era una oportunidad para que Laura comenzara su proceso de individuación, para descubrir quién era más allá de sus roles sociales. A través del análisis de sus sueños, Laura descubrió un profundo interés por la arqueología que había reprimido desde su juventud. Este descubrimiento no solo la sacó de su depresión, sino que le dio un nuevo propósito y dirección a su vida. El camino de la individuación es, en esencia, un viaje heroico. Joseph Campbell, inspirado por Jung, describió este viaje en su famoso monomito. El héroe abandona el mundo ordinario, atraviesa pruebas y tribulaciones en un reino desconocido y regresa transformado con dones para su comunidad. Este patrón mítico se refleja en el proceso psicológico de confrontar el inconsciente, integrar sus contenidos y emerger con una conciencia ampliada. Tu dolor, visto desde esta perspectiva, no es un obstáculo a superar, sino una estación necesaria en tu viaje hacia la totalidad. Jung comprendió algo que la psiquiatría moderna a menudo ignora, que muchos de nuestros síntomas psicológicos son intentos de autocuración. La psique, como un organismo inteligente, busca constantemente el equilibrio y la integridad. Cuando reprimimos aspectos esenciales de nuestra naturaleza, el inconsciente genera síntomas para llamar nuestra atención.
Estos síntomas no son enemigos a eliminar, sino aliados que nos señalan el camino hacia la sanación. Tomemos el caso de Javier, un sacerdote de 40 años que comenzó a experimentar sueños eróticos intensos que le causaban un profundo sentimiento de culpa y vergüenza. Desde una perspectiva puramente religiosa o médica, estos sueños podrían ser vistos como tentaciones pecaminosas o como disfunciones que requieren supresión. Sin embargo, desde una perspectiva junguiana, estos sueños revelaban el arquetipo del ánima, el aspecto femenino en la psique masculina, buscando reconocimiento e integración. La vida exclusivamente espiritual e intelectual de Javier había dejado de lado aspectos importantes de su humanidad: su sensualidad, su capacidad de intimidad emocional, su conexión con lo instintivo. Sus sueños eróticos no eran un problema a resolver, sino un mensaje a escuchar. Jung fue un pionero en reconocer la dimensión espiritual de los trastornos psicológicos. En su ensayo Psicoterapia y visión del mundo, escribió: entre todos mis pacientes en la segunda mitad de la vida, no hay uno solo cuyo problema fundamental no sea encontrar una perspectiva religiosa de la vida. Esta afirmación sería considerada herética en muchos círculos psiquiátricos actuales, donde se prefiere reducir la espiritualidad a fenómenos neurológicos o adaptaciones evolutivas. Sin embargo, la experiencia clínica de Jung le enseñó que el alma humana anhela algo más que adaptación social o equilibrio neuroquímico. Anhela significado, propósito y conexión con algo que trasciende la existencia individual. Marina, una científica de 35 años, con una formación estrictamente materialista, comenzó a experimentar episodios de despersonalización después de la muerte repentina de su hermano. Estos episodios, en los que sentía que su cuerpo y su mente se separaban, la aterrorizaban. Los médicos le diagnosticaron un trastorno de ansiedad y le recetaron medicación. Sin embargo, una terapeuta junguiana vio estos episodios desde otra perspectiva, como experiencias de iniciación espiritual involuntaria. Lo que Marina interpretaba como síntomas patológicos eran en realidad aperturas a dimensiones no ordinarias de la conciencia. A través del trabajo con sus sueños y la imaginación activa, Marina comenzó a integrar estas experiencias en una nueva comprensión de la realidad que trascendía el materialismo científico en el que había sido educada. Sus episodios de despersonalización disminuyeron, no porque hubieran sido suprimidos por la medicación, sino porque habían cumplido su propósito: iniciar a Marina en una relación más profunda con las dimensiones no materiales de la existencia. Jung nos recordó que la psique y la materia no son entidades separadas, sino diferentes manifestaciones de una misma realidad subyacente. Su concepto de sincronicidad, coincidencias significativas que no pueden explicarse por la causalidad convencional, desafía nuestra comprensión mecanicista del universo. La sincronicidad sugiere que existe una conexión causal entre los eventos psíquicos internos y los acontecimientos externos. En otras palabras, que lo que ocurre en tu vida interior puede manifestarse en el mundo exterior de maneras que desafían las leyes de la probabilidad. El propio Jung relató numerosos casos de sincronicidad en su práctica clínica. Uno de los más famosos involucra a una paciente que estaba describiendo un sueño sobre un escarabajo dorado, cuando de repente un escarabajo real, un Cetonia aurata, muy similar al del sueño, golpeó contra la ventana del consultorio de Jung. Este tipo de coincidencias significativas suelen ocurrir en momentos de transformación psicológica profunda, como si el universo mismo respondiera a los movimientos de nuestra alma. Patricia, una escritora de 55 años, había estado luchando
con un bloqueo creativo durante más de 2 años. Durante una sesión terapéutica, recordó un sueño recurrente de su infancia en el que un pájaro azul le cantaba junto a la ventana. Esa misma tarde, mientras caminaba por un parque, un pájaro azul se posó en una rama justo encima de ella y comenzó a cantar. Patricia interpretó esta sincronicidad como una señal de que debía reconectar con la espontaneidad y la alegría que caracterizaban su creatividad infantil. Esta experiencia no solo rompió su bloqueo creativo, sino que también transformó profundamente su relación con su trabajo, que pasó de ser una fuente de ansiedad a una expresión genuina de su ser. La psicología junguiana nos invita a ver nuestras vidas no como una serie de eventos aleatorios, sino como un patrón significativo que se despliega según las leyes del alma. Este patrón no siempre es evidente desde la perspectiva limitada del ego. A veces, lo que experimentamos como fracaso, pérdida o sufrimiento es, desde una perspectiva más amplia, exactamente lo que necesitamos para nuestro crecimiento y transformación. Jung utilizó el término enantiodromía para describir cómo cualquier posición extrema tiende eventualmente a convertirse en su opuesto. Por ejemplo, una persona obsesionada con el control puede experimentar un colapso completo que la obligue a rendirse y aceptar la incertidumbre. Esta paradoja se manifiesta constantemente en nuestras vidas. El éxito excesivo puede conducir al fracaso. La certeza absoluta puede transformarse en duda radical. La conexión intensa puede convertirse en aislamiento. Isabel, una ejecutiva de 48 años, había construido su identidad en torno a su independencia y autosuficiencia. Nunca necesitaba ayuda de nadie y se enorgullecía de su fortaleza. Sin embargo, después de un accidente que la dejó temporalmente incapacitada, se vio obligada a depender de otros para sus necesidades básicas. Esta situación, inicialmente experimentada como humillante, se convirtió en una profunda lección sobre la vulnerabilidad y la interdependencia humana. Lo que Isabel temía, la pérdida de su independencia, se transformó en el portal hacia una forma más rica y auténtica de relacionarse con los demás. Este es un ejemplo perfecto de enantiodromía. Su extrema independencia se transformó en su opuesto, revelando una verdad más profunda sobre la condición humana. El sufrimiento, en la visión junguiana, no es algo a evitar a toda costa, sino un catalizador para la transformación. Como el fuego que purifica el oro, el dolor psicológico puede quemar las falsas identificaciones y revelar nuestra verdadera naturaleza. Jung lo expresó así: el encuentro consigo mismo es, al principio, el encuentro con la propia sombra. La sombra es un pasaje estrecho, una puerta angosta, cuya dolorosa estrechez nadie que desciende a las profundidades puede evitar. Pero uno debe aprender a conocerse a sí mismo para saber quién es, porque lo inesperado y terrible que uno encuentra en el camino hacia las profundidades internas es, a la larga, parte de uno mismo. En un mundo que valora la comodidad sobre el crecimiento, la apariencia sobre la autenticidad y el conformismo sobre la individuación, recordar estas enseñanzas junguianas es un acto revolucionario. La sociedad moderna, con su ritmo frenético y su constante distracción, nos aleja de nuestro centro. Las redes sociales, el consumismo, la industria del entretenimiento, todos estos sistemas están diseñados para mantenernos en un estado de dispersión perpetua, alejados de las verdades incómodas de nuestra alma. La ansiedad generalizada que caracteriza a nuestra época puede ser vista desde una perspectiva junguiana como un síntoma colectivo de esta desconexión. Vivimos en lo que Jung llamaría una sociedad unilateral,
dominada por el pensamiento racional y tecnológico que ha perdido contacto con sus raíces místicas y simbólicas. El precio de esta unilateralidad es el empobrecimiento espiritual y la neurosis colectiva. La búsqueda de sentido que Viktor Frankl, influenciado por Jung, identificó como la motivación humana fundamental, se ha convertido en una empresa urgente en nuestro tiempo. Sin embargo, esta búsqueda no puede limitarse a explicaciones racionales o dogmas religiosos prefabricados. Debe incluir un descenso a las profundidades de nuestro ser, un encuentro con los arquetipos que habitan nuestro inconsciente colectivo, una reconciliación con nuestra sombra personal y cultural. Gabriel, un hombre de 30 años, acudió a terapia tras experimentar lo que los médicos diagnosticaron como un episodio psicótico. Durante un retiro de meditación, había tenido visiones intensas de seres luminosos y había experimentado estados de conciencia que los paradigmas occidentales solo pueden clasificar como patológicos. Sin embargo, desde una perspectiva junguiana, Gabriel estaba experimentando lo que el antropólogo Eliade llamaría una crisis chamánica, un proceso de muerte y renacimiento psicoespiritual que ha sido reconocido por tradiciones indígenas durante milenios. En lugar de medicar y patologizar estas experiencias, su terapeuta junguiano le ayudó a integrarlas en un nuevo marco de comprensión que honraba su dimensión espiritual. Gabriel no solo se recuperó de su episodio, sino que descubrió un don para el trabajo con sueños y símbolos que posteriormente puso al servicio de su comunidad como facilitador de grupos de crecimiento personal. Jung fue uno de los primeros psicólogos occidentales en reconocer la sabiduría de las tradiciones espirituales no occidentales. Estudió el taoísmo, el budismo, el hinduismo y las prácticas chamánicas, encontrando en ellas conocimientos profundos sobre la naturaleza de la psique que la psicología occidental apenas comenzaba a vislumbrar. Particularmente importante fue su encuentro con la alquimia, en la que vio una representación simbólica del proceso de individuación. Los alquimistas, bajo el velo de sus operaciones químicas, estaban realmente describiendo la transformación psicoespiritual del ser humano. La obra magna, opus magnum, de la alquimia, la transformación del plomo en oro, es una metáfora perfecta del trabajo terapéutico junguiano. Convertir el peso muerto de los complejos inconscientes en el oro de la conciencia expandida. Este proceso no es lineal ni sencillo. Implica repetidos ciclos de solve et coagula, disolver y coagular, de desconstrucción y reconstrucción, de muerte y renacimientos simbólicos. Luisa, una mujer de 50 años, había sufrido múltiples pérdidas en un corto periodo de tiempo. Su esposo falleció, perdió su trabajo y tuvo que mudarse de la casa donde había vivido durante 2 décadas. Este conjunto de circunstancias la sumió en lo que Jung llamaría una nigredo, la fase de ennegrecimiento o putrefacción en el opus alquímico. Todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre la vida se disolvió en una profunda oscuridad. Sin embargo, a través del trabajo con sus sueños y el apoyo terapéutico, Luisa comenzó gradualmente a experimentar lo que los alquimistas llamarían albedo, blanqueamiento, y finalmente rubedo, enrojecimiento, fases de purificación y vivificación. De las cenizas de su antigua vida emergió una Luisa renovada, con una comprensión más profunda del significado del sufrimiento y una capacidad ampliada para amar y crear. Su dolorosa travesía se reveló como un proceso alquímico de transformación. Jung comprendió que el alma humana anhela la totalidad, no la perfección. La totalidad incluye todas las dimensiones de nuestra experiencia: luz y oscuridad, alegría y dolor,
amor y odio, sabiduría e ignorancia. La integración de estos opuestos crea lo que Jung llamó la coincidentia oppositorum, coincidencia de opuestos. Un estado de conciencia que trasciende las dualidades ordinarias y nos conecta con la naturaleza paradójica de la realidad. Esta visión contrasta fuertemente con los objetivos de gran parte de la psicología contemporánea, que busca eliminar síntomas y restaurar un estado de normalidad definido socialmente. Para Jung, el objetivo no es convertirnos en ciudadanos bien adaptados a una sociedad enferma, sino descubrir y realizar nuestro destino único, incluso si eso implica nadar contra la corriente cultural. Sergio, un profesor universitario de 45 años, siempre había sido conocido por su racionalidad y escepticismo. Sin embargo, después de una experiencia cercana a la muerte, comenzó a tener sueños y visiones que desafiaban su comprensión materialista del mundo. En lugar de rechazar estas experiencias como alucinaciones, decidió explorarlas con una actitud de curiosidad y apertura. A través de la terapia junguiana, Sergio descubrió que estos fenómenos no eran incompatibles con su mente analítica, simplemente representaban otra dimensión de la realidad que su paradigma anterior no podía acomodar. En lugar de elegir entre razón e intuición, logos y eros, materialismo y misticismo, Sergio aprendió a habitar el espacio paradójico donde estos opuestos coexisten y se complementan. Este es un ejemplo vivo de la coincidentia oppositorum junguiana, donde el trabajo con polaridades psicológicas es central en el enfoque junguiano. Anima y animus, los aspectos contrasexuales en la psique. Persona y sombra, nuestra cara social y nuestros aspectos reprimidos. Pensamiento y sentimiento, sensación e intuición. Todos estos pares de opuestos conforman la estructura dinámica de nuestra personalidad. El desequilibrio en cualquiera de estas polaridades genera síntomas que nos invitan a restaurar la armonía. Julia, una científica de datos de 35 años, había desarrollado brillantemente sus funciones de pensamiento y sensación, utilizando la tipología junguiana, pero había relegado sus funciones de sentimiento e intuición. Esta unilateralidad le permitía destacar en su campo profesional, pero la dejaba emocionalmente aislada y espiritualmente vacía. Comenzó a experimentar sueños intensos en los que se ahogaba en un mar de emociones o se perdía en laberintos místicos. Estos sueños representaban un intento de su psique por compensar la unilateralidad de su conciencia. A través del trabajo terapéutico, Julia aprendió a valorar y desarrollar sus funciones inferiores, lo que no solo enriqueció su vida personal, sino que también aportó una nueva dimensión creativa a su trabajo científico. Jung reconoció que el proceso de individuación no es solo un asunto personal, sino también colectivo. Cada individuo que se atreve a confrontar su inconsciente y ampliar su conciencia contribuye a la evolución de la conciencia colectiva. Como dijo, la persona que mira hacia afuera sueña. La persona que mira hacia adentro despierta. Este despertar individual tiene consecuencias que trascienden la esfera privada. En un momento histórico caracterizado por crisis ecológicas, polarización política, terrorismo, pandemias y la amenaza de guerra nuclear, la perspectiva junguiana ofrece una comprensión profunda de las raíces psicológicas de estos problemas. La crisis global que enfrentamos no es principalmente tecnológica, económica o política, es una crisis de conciencia. Como Jung advirtió, el mundo pende de un hilo, y ese hilo es la psique humana. La sombra colectiva, aquellos aspectos de nuestra humanidad común que hemos reprimido y proyectado en enemigos externos, debe ser reconocida e integrada si queremos evitar la autodestrucción. El fanatismo, la xenofobia,
el racismo, la destrucción ambiental. Todos estos fenómenos pueden ser entendidos como manifestaciones de nuestra sombra colectiva no reconocida. El trabajo de integración de la sombra personal que cada individuo realiza contribuye, aunque sea en una pequeña medida, a la integración de la sombra colectiva. Sin embargo, Jung no era pesimista. Creía en la capacidad de la psique humana para transformarse y evolucionar. Su concepto del inconsciente colectivo nos recuerda que estamos conectados a un vasto reservorio de sabiduría que trasciende nuestras limitaciones individuales. Los mismos arquetipos que pueden manifestarse como fuerzas destructivas cuando permanecen inconscientes, pueden convertirse en fuentes de creatividad, sanación y renovación cuando son reconocidos e integrados conscientemente. Como dijo Jung, en las profundidades de la psique, en el inconsciente, existe un tesoro igual al que yace en el corazón de todos los símbolos de las religiones del mundo. Descubrirlo es la aventura de nuestra época. Si algún símbolo exterior está muriendo, es porque su significado interior ha sido olvidado. Pero si pueden morir, también pueden renacer. Este renacimiento simbólico es quizás la tarea más urgente de nuestro tiempo. En un mundo desencantado por el materialismo científico, necesitamos recuperar la dimensión simbólica y mítica de la existencia. No como una regresión a formas dogmáticas de religiosidad, sino como una integración consciente de lo racional y lo imaginal, lo científico y lo mítico, lo personal y lo transpersonal. Tu dolor, visto desde esta perspectiva, es parte de un proceso más amplio de transformación colectiva. Tus sueños, visiones e intuiciones no son meros fenómenos subjetivos, son manifestaciones de arquetipos universales que conectan tu experiencia individual con la evolución de la conciencia humana. Como dijo Jung, tu visión se aclarará solo cuando puedas mirar dentro de tu corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. Si sentiste que este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, no estás solo. Hay miles de personas sintiendo lo mismo, buscando respuestas que el mundo moderno se niega a dar. Suscríbete a este canal, Círculo Mental, y acompáñanos en este despertar espiritual que Jung nos enseñó a honrar. Escríbenos en los comentarios. ¿Has tenido una experiencia que la ciencia no pudo explicar? Compartirla puede ayudar a despertar a otro buscador.